Señor, te damos gracias en esta tarde por tu presencia. Te damos gracias porque eres tú el que nos invitas, porque eres tú el que te quieres revelar en esta tarde a cada uno de nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu actúe en nosotros, abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser para esta enseñanza. Te pedimos también por César, para que tú pongas las palabras adecuadas, para que tú conduzcas, para que tú nos lleves también a través de él, para que tú nos des tu amor, Espíritu Santo, que enciendas en nosotros el fuego de la caridad, el fuego del amor, para que aprendamos en esta tarde un poco más a amar al hermano, a acogerlo, a sentirlo hermano verdaderamente nuestro. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos en esta tarde y estamos alegres, Señor. Estamos alegres porque tú hoy te revelas a nosotros. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén. Bueno, buenas tardes, noches, no sé todavía si es tardes o noches. Repetimos otra vez, segundo día viéndonos. Qué bueno. Y hoy para abarcar el ministerio de la acogida y pastoreo. Ciertamente dentro de todo el mover de la renovación carismática y todo el mover de carismas que podemos nosotros observar, experimentar dentro del mover de la iglesia, hay unos llamados carismas ordinarios, carismas extraordinarios, pero ninguno es superior a otro. Bien, esto nos lo enseña bien el apóstol Pablo, cuando vamos a 1 de Corintios, en el capítulo 12, cuando habla de la diversidad y de carismas, de ministerios y de servicios, pero un solo espíritu, un mismo espíritu. Diversidad de carismas, ministerios y servicios, pero un solo espíritu. Y entonces hace la semejanza del cuerpo. Y dice entonces que si a la mano le faltase el ojo, ¿cómo va a ver la mano? La mano no puede ver si no tiene el ojo. Y si al ojo le falta la boca, pues no puede comer. Y empieza a hacer Pablo esas analogías con el cuerpo humano para terminar concluyendo que así funciona también el cuerpo de Cristo, que somos nosotros la iglesia. Y es bien cierto que no hay un carisma superior a otro, es verdad, pero sí es de resaltar que hay carismas que son esenciales para la evangelización. Y sobre todo este carisma de la acogida y el ministerio de pastorear es de vital importancia. Vamos a ir entrando entonces en el ministerio de la acogida y pastoreo, haciendo como una reflexión evaluativa de cómo es la misión de la iglesia hoy. Hoy nos podemos hacer muchas preguntas ante la abstención de muchas personas que empezaron su proceso de iniciación carismática y no continuaron. ¿Dónde están esas llamadas? ¿Dónde están esas personas que se preocuparon por esos hermanos que no han vuelto? ¿Dónde están esas personas que los llamaron sin juzgarlos, que le hicieron acompañamiento espiritual, que estuvieron con ellos allí en los momentos difíciles? ¿Cierto? Necesitamos esos hermanos especiales. Hay personas que tienen ese carisma. Coloquialmente, en Latinoamérica nosotros le decimos el don de gente. Tú tienes don de gente, o sea, porque es una persona carismática, alegre, sonriente, que es agradable, que acoge a todo el mundo, que abraza, que da la bienvenida. Y todos esos pequeños detalles van haciendo parte de esa acogida. Y esto tiene su base fundamental en el centro de la vida cristiana, que es la Trinidad. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son una familia. Ellos hacen comunidad. Y ese es el sentir que nosotros tenemos que también experimentar dentro de la familia de Dios. Sentirnos familia, sentirnos cuerpo, sentirnos iglesia, sentirnos miembros, sentirnos hermanos. Esto es fundamental porque, y
bien es cierto, yo les puedo preguntar a cada uno de ustedes por qué asiste al grupo al que asiste, por qué asiste a esa comunidad, por qué va a la renovación carismática, por qué va al grupo oración, a los retiros, y bueno, y muchos tendrán muchas respuestas espirituales, ¿no? Porque quiero conocer más de Dios, porque quiero recibir el Espíritu Santo, porque hay mucha unción, y es verdad, pero tú no irías a un lugar donde no te sientes acogido, tú no irías a un lugar donde no te sientes bien, tú no irías a un lugar donde no seas recibido, y esos pequeños detalles van a ser también los motivos para la gente que no ha vuelto. Ah, es que me miraron mal, es que no me prestaron atención, es que no me atendieron, y cualquier otra razón. Puede ser por un mal día, por un momento de estrés, a veces hay discusiones santas, en las comunidades tienen que haber discusiones santas, así como Pablo discutía con San Pedro. Hay discusiones santas, pero que van purificando la comunidad. Ahora bien, tenemos que entender que nosotros, que estamos aquí reunidos, estamos aquí porque vamos en un proceso de crecimiento. Y que las personas que van a llegar, que van llegando, van a necesitar una atención. Así como Jesús se preocupa, recuerden el Evangelio, Jesús se preocupa por aquellos que están ahí predicándoles todo el día y ya es tarde. Y Jesús les dice, miren, es que me da pesar. ¿Cómo los vamos a decir que se vayan sin darles nada de comer? Y entonces viene la multiplicación de los panes y viene el joven que da lo que tiene y dice que y se da la multiplicación de los panes. Es un sentido de acogida, es un sentido de acompañamiento. Pero también la acogida no es solamente una decoración, no es solamente una tarjetica al inicio, que es bonito cada detalle. La acogida tiene que transformarse en un pastoreo. Y eso es un ministerio que debe organizarse sí o sí. O sea, puede que los otros ministerios no funcionen, pero si no funciona el de pastoreo, ahí sí nos va a tocar más duro. Porque el ministerio de acogida y pastoreo es aquel que va a estar encargado de saber quiénes son de la comunidad. Y por ejemplo, o sea, estamos llamados por lo menos a, si nosotros somos comunidad, yo me tengo que saber por lo menos el nombre de todos mis hermanos, porque son de mi comunidad. Yo debo conocer a mis hermanos, por lo menos el nombre, por lo menos el nombre. Por lo menos hacer como estrategias de pastoreo, de apadrinazgos en intención de oración. Mira, esta semana tú vas a ser mi ahijado de oración y voy a orar por ti, voy a orar por tu intención. Y así vamos haciendo como una red de pastoreo y el Ministerio de Acogida y de Pastoreo nos va a ayudar a saber quiénes somos, cuántos somos en la comunidad. Ah, no somos tantos, esta persona es asistente, esta persona no ha venido por esta razón, esta persona se le dificulta asistir a los grupos. Entonces vamos teniendo esas experiencias de acogida y de pastoreo a imagen de Jesús, porque esa era la obra de Jesús. Ahora bien, es una necesidad, esto es un punto fundamental. La acogida es una necesidad. ¿Y necesidad por qué? Porque las personas necesitan sentirse recibidas, necesitan sentirse aceptadas, bienvenidas, amadas. Hay un himno que me gusta mucho de una canción que dice, eres bienvenido, eres amado, eres bienvenido, eres amado. Y eso es lo que sentimos nosotros al pertenecer a la iglesia. Ahora, en ese fundamento trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son familia, que acogen también a todo aquel que participa de esa divinidad, vemos también que teológicamente en la iglesia, cuando nosotros vamos a recibir el sacramento del bautismo, el primer paso del sacramento, del rito del sacramento del bautismo, es la recepción del bautizado con sus padres y padrinos, la acogida, que debe ser a la entrada del templo. Ese es el rito, así debe ser el rito. A la entrada del templo está el sacerdote o el diácono, esperan ahí
recibiendo, acogiendo al nuevo miembro de la iglesia. Y allí hace las preguntas, el cuestionario de lo que piden y del nombre. Y luego ya entran en procesión de entrada y sigue la celebración, ¿cierto? Entonces, ojo, hasta litúrgicamente en el sacramento vemos que el primer paso para ser bienvenido a la iglesia es la acogida. O sea, la acogida es muy importante. La acogida. Jesús siempre estuvo muy preocupado por eso, en la evangelización, por acoger a los demás, para hacerlos sentir familia, hacerlos sentir cercanos. Eso va a ser muy importante. Entonces, en la renovación pasa mucho esto. En la renovación llegan personas nuevas todo el tiempo. Todo el tiempo llegan personas nuevas a la renovación, porque alguien lo invitó, porque alguien le dijo, porque alguien lo convidó, porque se enteró, porque siguió al Padre, por cualquier razón. Pero cada vez vamos a encontrar que llegó una persona nueva al grupo de oración, una persona nueva a la asamblea de oración, una persona nueva a la misa carismática. Y a veces nos falta tacto para poder ver. Entonces, por eso el ministerio de acogida es tan importante, porque el ministerio de acogida sabe quién es el nuevo. El ministerio de acogida se da cuenta, es que estos son mis hermanos, yo nunca lo había visto, posiblemente es una persona nueva. Yo tengo que generar ese acercamiento, esa bienvenida, esa acogida, esa pregunta de apertura, ¿cierto? Sin ser muy insistente, sin ser muy invasivo tampoco, porque esa no es la idea, pero por lo menos mostrar que hay alguien que se preocupa. Y dice, ay, mira, y le explica, bienvenido, mira, esto lo hacemos semanalmente, si quieres puedes venir también a estos otros grupos, estás invitado, estás invitada. Eso hace el que acoge. Entonces, es necesario la acogida, porque con esa acogida estamos siendo nosotros signo del amor de Dios, signo del amor de Dios. Así como Él nos ha acogido a nosotros acoger a nuestros hermanos. Ayer los que estuvieron les hablaba de los tres lugares teológicos donde vemos la presencia de Jesús. Hablamos de la Eucaristía, de la Sagrada Escritura y del prójimo, del hermano. Por eso mismo, haciendo énfasis ayer en la Sagrada Escritura, hoy hacemos énfasis en el hermano. Es importante hacer esa conciencia en nosotros de que en el hermano está Jesús, de que en el hermano tengo yo entonces ese vínculo fuerte con la persona de Cristo. Ahora bien, si analizamos los encuentros de Jesús con las personas en las Sagradas Escrituras, hay un encuentro muy especial que lo vemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, y yo los invito a que lo busquemos ahí en la Biblia. Marcos, capítulo 7, los versos 31 y siguientes. Búsquenlo allí. ¿Quién lo puede proclamar? Ese texto, Marcos 7, 31 y siguientes. Yo mismo, si queréis. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contara. Pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, vamos a hacer una pregunta exegética un poco de reflexión.
¿Cómo vemos nosotros ahí el ministerio de acogida o el ejercicio de la acogida? Hay una doble acogida. Vamos a comentarla. ¿Cómo vemos la doble acogida ahí en este texto? En el texto de Marcos 7, del sordo mudo. Primero lo aparta para quedarse a solas con él, para que sea algo más personal, más íntimo, más directo. Y después, a través del tacto, con los dedos, con la saliva, hay un contacto directo y estrecho con la persona. Sí. Ahí hay un elemento, es uno, la acogida ya de Jesús. Pero, ¿cómo se encontró él con Jesús? ¿Quién lo llevó a Jesús? Los discípulos. O la gente. Dice, le presentan un sordo. Le presentan, ¿cierto? Ahí hay un ministerio de acogida que vio la necesidad de ese muchacho y dijo, ve, vamos, te llevamos de Jesús. También, esa es la acogida, ojo, esa es lo trascendental del que acoge, porque el que acoge se convierte también en un depositorio de intención. No sé si a ustedes les ha pasado a veces cuando reciben de pronto un hermano, y el hermano como no tiene de pronto mucha idea de todo, enseguida le desborda toda intención, ay hermano, ore por mí, es que tengo esta necesidad, tengo esta intención, tengo esta petición, tengo este problema. ¿Y usted qué hace? Pues bueno, vamos a orar por ti y te encomendamos a Jesús. Te encomendamos a Jesús. Entonces miren que ahí se ve un ejercicio de ese ministerio de acogida. Le presentan a Jesús a este muchacho. Ahora, teniendo este ejemplo, hay uno mucho más famoso. Recuerden, ¿dónde vemos otro ministerio así? ¿Recuerdan un pasaje? ¿Recuerdan otro pasaje? El paralítico. Cuando el paralítico de la camilla que lo entran por el techo. El de la camilla, los camilleros, que hasta rompieron el techo de la casa, conchudos, ¿cierto? Me imagino que eso después lo repararon, porque claro, no pueden quedarle el daño al pobre señor que acogió a Jesús. No, ahí se ve otra aplicación del ministerio de la acogida. Entonces, en Marcos 7 vemos cómo le presentan a Jesús. Y también ahora con el paralítico, los camilleros también hacen de todo para poder llevar a esa persona a Jesús. Ahora, cuando nosotros vemos en el Evangelio, encontramos las vocaciones. Hay una muy especial, las vocaciones de Felipe y Natanael, ¿cierto? No sé si recuerdan, Felipe y Natanael, uno se encuentra con Jesús primero y el otro lo convida. Ahí hay obviamente, una acogida. Ven y lo verás, la famosa frase, ven y verás, ven y lo verás. Entonces vamos viendo cómo la acogida es primaria, o sea, es que hay un movimiento inicial, y ese es el movimiento inicial. Si usted hace memoria, usted tuvo que tener también ese momento donde lo acogieron. Usted lo tuvo que tener en algún momento de esa historia. Una bienvenida, alguien lo recibió, alguien te invitó, alguien estuvo preocupado por ti en algún momento, alguien te hizo una llamada, ¿cierto? Entonces, eso hace parte de establecer la comunidad, y el crecimiento en la vida comunitaria. Ayer hacíamos énfasis en la dimensión intelectual, hoy hacemos énfasis en la dimensión fraterna, la dimensión humano-comunitaria, que es muy importante. Vemos entonces ahora el ejemplo ya de la primera comunidad cristiana. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41 y siguientes. En ese texto encontramos que ellos se reunían frecuentemente a la enseñanza de los apóstoles, a la palabra de Dios, repartían todo en común, y termina ese capítulo 2, el último verso del capítulo 2, de Hechos de los Apóstoles, termina diciendo que el Señor iba agregando, o sea, el mismo Dios iba agregando personas a la comunidad. Es Él el que va agregando a las personas a la comunidad, pero producto de ese movimiento de la acogida. A veces nosotros nos preocupamos mucho por el tema cantidad. Bueno, yo apenas llevo un mes acá en España,
Entonces hablo de una realidad más latinoamericana. En Latinoamérica puedo ver que en los grupos en los que asisto, en los grupos a los que voy, siempre me encuentro a un coordinador preocupado porque me dice, es que ¿cómo hacemos para que la comunidad crezca? Pero yo le pregunto, cuando me hablas de crecer, ¿te refieres a qué? No, que venga más gente, en cantidad. Bueno, a veces nosotros nos preocupamos mucho por la cantidad de personas. Como que no, queremos que el grupo de oración sea más grande, queremos que más gente venga. Y eso está muy bien, porque es un deseo evangelizador, muy chévere, es un deseo puro, pero hay que trabajar a la acogida y al pastoreo. Porque muchas veces el Señor nos ha entregado personas y no hemos hecho pastoreo con ellas. Y es muy delicado eso, porque entonces esa es la labor del pastor. Miren que esto es algo muy bonito, porque Jesucristo, que es supremo pastor, nosotros somos sus ovejas, pero somos ovejas que también estamos llamados a tener labores de pastor cuando tenemos alguna misión, cuando tenemos algún cargo específico o cuando tenemos un mandato de parte de Dios. Somos entonces partícipes de la labor de pastores, partícipes de la labor del pastor. El pastor es aquel que da la ración debidamente a sus horas, es decir, aquel que está atento, aquel que sabe en qué momento llamar, a qué momento acoger, en qué momento hacer una oración de intercesión por ese hermano que lo necesita. Eso también hace parte de la acogida. Mañana tendrán entonces el momento de hablar de la intercesión, pero va muy de la mano, porque a veces nosotros queremos que la intercesión es decir, voy a orar por ti y ya, pero también ese voy a orar por ti tiene que ir acompañado de una llamada. Yo no puedo decir que alguien me está diciendo, mira, es que me estoy muriendo, tengo cáncer, y decirle solamente, bueno, vamos a orar. Pero ya después ni me enteré más, ni la llamé, ni le pregunté cómo sigues, cómo te va, qué te hace falta, qué necesitas, vamos a tu casa, oramos por ti. Eso es acogida. Eso es interés por el hermano, me está doliendo la comunidad. Porque ese hermano que es miembro del cuerpo de Cristo tiene que también hacer parte de mi vida, ¿cierto? Es la intención de Jesús. Miren, Jesús estuvo en momentos muy tristes. Tuvo momentos muy tristes de varias personas. Solamente recuerden la muerte de su amigo Lázaro. Y cómo él, camino hacia allá, hace otros 2 milagros. Antes de hacer el de Lázaro. Se acerca y hace otros 2 milagros. Y cuando llega allá le recriminan, ¿por qué te demoraste? ¿Por qué viniste tan tarde? Y calma, ¿cierto? Calma. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, le dice a Marta. Recuerdo mucho esa frase. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y es una manera entonces que nos muestra Jesús también de acompañar en el dolor. Nosotros también tenemos que acompañar en el dolor. Es un ministerio muy importante, por eso les decía ahorita, apunten esto con resaltador, porque es necesario. O sea, es necesario, es muy necesario. Es uno de los ministerios más importantes porque es el ministerio que da bienvenida a los miembros. Es el ministerio que da bienvenida a los nuevos miembros. Y si yo como comunidad quiero ver crecer a mi comunidad en cantidad, ¿por qué no? ¿Sí? Podemos tener más personas. Tengo que estar preparado para ello. Tal vez no estamos preparados para eso. Porque si no podemos lidiar con 20, con 30 que somos, entonces ¿cómo vamos a lidiar con 100? Entonces tenemos que capacitarnos todos, ¿cierto? Y tenemos que crecer en el ministerio de la acogida. Tenemos que crecer en todo eso. Porque es algo que el Señor va haciendo. Por eso recuerden ese verso último de Hechos 2, si no estoy mal es el verso 46, 47, que dice, y el Señor se encargaba de agregar. Ese es el Señor es el que se encarga de agregar, pero nosotros nos tenemos que encargar de ¿qué? De acogernos, de hacerlos miembros, de hacerlos partícipes. Eso es muy importante. Incluso desde una sonrisa, desde un hola, desde un bienvenido, todos esos pequeños detalles hacen parte de la acogida. Y podemos hablar un momento también de estrategias, ¿sí? En la renovación carismática donde yo crecí, en Colombia, en Santa Marta, recuerdo que el ministerio de acogida
Había un ministerio que eran unas 2 o 3 niñas, y recuerdo que el padre siempre les pedía al ministerio de acogida: ustedes tienen siempre que tener algo para las personas que van al grupo, algo, así sea un dulce. Entonces, son pequeños detalles que uno dice podrán ser muy superficiales, pero son eso, detalles, son detalles. Y en los detalles es donde nosotros encontramos la esencia de las cosas. Cuando nosotros vamos a hacer una exégesis bíblica, una interpretación de la Biblia, en los detalles de las palabras de Jesús, de las acciones de Jesús, es que vemos nosotros ahí la importancia de los textos. Y en esos pequeños detalles, la gente se siente recibida. En una tarjetica al final, ¿ves? Repartir una tarjetica con un texto bíblico, repartir un dulcecito, un chupetín, una cosa sencilla, ¿cierto? No tiene que ser algo súper elaborado. Y que haya alguien siempre en la puerta recibiendo a la gente. Hola, bienvenido, bienvenida, siga adelante. Que haya también las personas de saludar al final, de despedirlos. Todo eso va haciendo que se vaya sintiendo ese ambiente de comunidad, de hermandad. Todo eso, desde los laicos hasta el sacerdote. El sacerdote también está llamado a acoger, sobre todo él que es el pastor, que comparte ese ministerio del pastor con Jesús, ¿cierto? Ahora bien, las cosas, de esos detalles, tienen que ir acompañados también de la oración. El ministerio de acogida y pastoreo no puede dejar la oración de lado. Incluso recuerdo una anécdota que nunca se me va a olvidar, porque una vez estábamos preparando un concierto y iba Martín Valverde para Santa Marta, y poniendo las sillas en el estadio de béisbol, había que poner 4.000 sillas, y éramos bastantes servidores, gracias a Dios. Entonces íbamos cargando las sillas, íbamos poniéndolas por todo el estadio de béisbol, y tenía un amigo que hoy en día es hermano franciscano de pies descalzos. En ese tiempo éramos hermanos en la comunidad, en la Renovación en Santa Marta, y él cada vez que pone una silla, hace una bendición a la silla, un acto muy piadoso. Ponía la silla y le daba una bendición. Ponía la silla y le daba una bendición. Y yo me reía, y con los otros hermanos le hacíamos broma, le decíamos: tú estás loco, ¿qué estás haciendo? O sea, y él nos decía: es que estoy orando por la persona que se va a sentar ahí. Yo estoy orando por la persona que se va a sentar. A veces tenemos servicios que podemos decir que son inoculares, nadie los ve. Pues nadie ve quién hace el aseo, nadie ve quién pone una silla, nadie ve quién jala una banca, quién coge un trapero, un trapera, no sé cómo se llama acá, una mecha, bueno, en fin, una escoba, quién está encargado de asear, quién está, ¿cierto? Nadie ve eso. Pero qué importante cuando yo resalto que eso lo estoy haciendo es para mis hermanos. Y lo estoy haciendo en oración para mis hermanos, para que mis hermanos se sientan bien. Cuando estoy haciendo una decoración, ¿cierto? Algo sencillo, cuando estoy disponiendo el lugar, ¿cierto? A veces a uno le encargan: arregla el salón, que hoy tenemos el grupo, entonces uno arregla el salón, el computador, el videobeam, la silla, barre, que todo esté bien, se pone el sonido, y uno a veces hace eso como muy práctico, muy monótono, y no cae en conciencia de que yo estoy preparando un escenario para que ellos se encuentren con Jesús. Es muy importante el ministerio de la acogida, porque el ministerio de la acogida prepara los encuentros, prepara no solamente la recepción, y está atento a todo. Entonces tenemos que aprender a ello. Y ahora, por eso de la mano acogida y pastoreo. La acogida está en la previa, en el durante de todas las cosas, y el pastoreo le toca el después. Porque podemos nosotros llamar masas, y de nada nos sirve atraer masas si por lo menos no guardamos por lo menos los números de teléfono y los nombres de cada uno, ¿cierto? Es una tarea difícil, pero una tarea que se invita a hacer. Entonces necesitamos pastorear a esas personas, llamarlas, invitarlas, ¿cierto? Así sea un mensajito por el WhatsApp, lo que sea, pero empezar a hacer esa labor de pastores. Y esto relativo, o esto referente a miembros nuevos, ¿cierto? A personas nuevas, pero también es necesario el pastoreo de las personas que ya están consolidadas en la comunidad, porque a veces uno lleva años de servicio junto a un hermano, pero ni lo conozco,
ni lo conozco bien, ni sé dónde vive, ni sé si está casado, ni sé de sus hijos, no sé nada, no sé nada de él, ¿cierto? Y es hasta bueno porque hasta un favor podría hacerme, si yo sé por lo menos que trabaja en algo que me pueda ayudar, ¿cierto? Y todo eso lo va haciendo la comunidad, el pastoreo. Hay un ejercicio que es muy práctico y lo puedo sugerir también mientras se van estableciendo pues, los ministerios y todo esto de la acogida, y es el padrinazgo en la acogida, y es que por semana, ¿cierto? O por 15 días, bueno, o por un mes, si lo ven muy, muy complicado, hay una persona encargada de orar por otra. Y así, cada mes, o cada semana, o cada 15 días, se va cambiando. Y esa persona no solamente va como, bueno, yo voy a orar por ti, ya no, el compromiso es, le va a escribir, le va a preguntar cuál es tu intención, por qué quieres que ore, cómo te está yendo, o sea, crear como un vínculo y eso va creando unidad. Yo lo he vivido de manera personal en las pequeñas comunidades que hemos ido elaborando en Colombia y en muchos otros lugares y da mucho fruto, tanto fruto que las pequeñas comunidades tienen mucha fuerza, se van llenando de tanta hermandad que terminan siendo una familia. Y esa es la idea, que terminen siendo familia. ¿Producto de qué? De una acogida. ¿Producto de qué? Del pastoreo. Entonces es muy importante eso. Vamos a abrir un texto en el Génesis. Génesis 18 del 1 al 5. Vamos a buscar. Génesis 18 del 1 al 5. El que lo tenga, ojalá otra persona diferente a Juan, ya Juan ha leído, otra persona quiero escuchar otra voz. Quiero escuchar a Janet, a Nuria, Mercedes, a Luisa, a Ana, a Alfredo. Ahí está también los que no tienen la cámara encendida, Inmaculada, Maribel, Carmen, Sandra. Perdón, has dicho Vamos. Génesis 18 del 1 al 5. Eso, muy bien. Génesis 18 del 1 al 5. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor. Alzó la vista y vio a 3 hombres de pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra diciendo: Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis bajo el árbol. Mientras ya que pasáis junto a vuestro siervo, traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir. Contestaron: bien, haz lo que dices. ¿Ya no? Muy bien, palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, aquí hay una tensión sobrenatural de Abraham. Primero, aclarar que este texto es un argumento o figura, hace parte de un argumento sobre la Trinidad de las tres personas de Mambré, ese famoso texto de las 3 personas de Mambré, que en muchas reflexiones teológicas hace alusión a la Trinidad, ¿cierto? Que se le aparece el Señor a Abraham en 3 personas, haciendo alusión a la Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero haciéndole ahora la interpretación en la acogida, Abraham está en su comodidad, hacía calor, está sentado y ve a 3 hombres lejos y corre hacia ellos. ¿Y por qué corre hacia ellos? Porque ve en ellos la presencia de Dios. Ve en ellos la presencia de Dios. O sea, es un llamado natural. Es un ardor por servir. Es un ardor por servir. Y en ese servicio les da de comer, les trae para comer, les trae para que laven sus pies y les sirve. Y les sirve. Ahí está entonces mostrándonos la importancia de la acogida y de que hacer sentir bien a un hermano en la acogida vale mucho. Vea, y ese hermano lo va a recordar siempre. Es algo que a mí me ha pasado y de pronto ustedes también, en sus experiencias de fe. Muchas personas van a recordar, es que tú fuiste aquel que me ayudó, tú fuiste aquel que me recibió.
Yo, por ejemplo, tengo un hermano, un hermano de comunidad, cuando estuve en el seminario, en Siervos del Espíritu Santo, que me llamó estos días. Me llamó estos días porque me dijo, él me dice Cesarum, así me llamaba, ese es mi nombre en latín, me dice Cesarum, el obispo me ha llamado para el diaconado. Y me lo contó con una alegría, el obispo me ha llamado para el diaconado y quiero invitarte a mi ordenación. Lastimosamente no puedo estar porque estoy por acá, es el 5 de agosto y apenas el 14 regreso a Colombia. Y me dice, y te agradezco porque tú fuiste el que me acogió cuando llegué al seminario. Yo estaba arriba de él cuando él llegó al seminario a primer año, yo estaba como en cuarto año, y él llegó y yo no me acuerdo, pero él me lo recuerda mucho, yo ni me acuerdo, pero él me dice, tú fuiste el que me recibió, tú fuiste el que me mostró el seminario, el que me dijo, mira, todas las cosas, estos son los horarios, tú fuiste el que estaba pendiente de mí, te doy gracias por eso, y hicimos sí somos muy buenos amigos, hicimos muy buena amistad, es uno de mis mejores amigos que me ha dejado el seminario, y nos queremos mucho, pero él siempre me recuerda eso, yo muy poco me acuerdo, yo, bueno, seguro que sí, y son cosas que van marcando la experiencia, van marcando esa experiencia de fe y se vive distinto cuando tú tienes ese mover a servir, a ser servicial con alguien, de manera desinteresada, porque ese es el servicio que nos muestra Abraham, un servicio desinteresado, totalmente desinteresado. Ahora bien, vamos a ver entonces también en la Sagrada Escritura muchos ejemplos de servicio, personas que se dedicaron al servicio de Dios, el servicio en el templo, como los levitas, el servicio simplemente al sacrificio, el servicio a muchas otras labores. Entonces, a través de la acogida del pastoreo, ¿qué debemos nosotros entender? O a qué nos debe llevar? A crecer en un corazón que sea capaz de amar, así como Jesús ama. Que es el nivel más alto que nos piden el amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, como yo los amo, o sea, como ama a Jesús, yo también debo amar al otro. Ese es un nivel máximo del amor, el nivel máximo del amor. Y a eso, cuando yo experimento ese nivel máximo del amor, es que yo puedo dar de un amor de donación total, de entrega total, un amor ágape, que fue el amor que dio Jesucristo, que fue el amor que dio Jesús en la cruz. Un amor que lo llevó hasta el extremo, dice el Evangelio. Entonces, tenemos que ir creciendo en esta postura de la acogida, Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la acogida va a ser de alguna manera muy semejante a la misericordia, Recuerden el texto del buen samaritano. Estaba entonces una persona golpeada, moribunda, a la orilla del camino, pasó el escriba, pasó el fariseo, pasó el saduceo, nadie lo ayudó, pero pasó el samaritano, aquel que bajo los judíos estaba fuera de la ley de Dios, porque eran una secta judía, los samaritanos, porque no adoraban en el templo, sino que se fueron a adorar a los montes. Entonces, esa persona sí tuvo la acogida. Y esa persona tuvo una acogida totalmente desinteresada. Recuerden ese texto del buen samaritano. Lo coge y lo lleva a su casa. Y no solamente lo lleva a su casa, sino que tiene que salir y le deja dinero por si necesita. Y se va. Y le deja las cosas. Y yo puedo decir con mucha certeza que yo he vivido muchas veces ese episodio en el que he sido atendido así de esa manera y uno dice, wow, ¿por qué? ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué? Y simplemente uno tiene que decir, es Dios mismo el que te está acogiendo, es Dios mismo el que te está tocando, es Dios mismo el que te está acogiendo, es Dios mismo el que te está atendiendo. Y a veces uno experimenta ese tipo de atenciones, ¿cierto? En momentos de dificultad, en momentos difíciles. Entonces, a través de Jesús manifiesta su misericordia a través de nosotros que acogemos a las personas. Amén. Eso es muy impactante. Y cuando tú y yo somos conscientes de eso, no podemos quedarnos con los brazos cruzados
cuando vemos que hay un hermano que necesita algo. Tenemos que tener esa prontitud también de María al servicio, correr. Fue y corrió, partió sin demora, como María. Y así nosotros también generamos esa acogida. Imagínense esa acogida de la Virgen, María Santísima. María Santísima, que en medio también de su asombro, de su sí, va y sirve a María y termina incluso evangelizando ya, y quedan llenos del Espíritu Santo María, Isabel y el niño que era el Bautista. Es una manera impresionante, como por medio de la acogida también nosotros evangelizamos, solamente con eso, solamente con una sonrisa, con un buenos días, con un hola, con una atención, con un abrazo, con un gesto de afecto, podemos nosotros participar de la evangelización. Entonces, tenemos que tener eso claro. Hay otra acogida muy hermosa en el Evangelio, la de parábola del Padre Misericordioso. El hijo se va, conocemos la historia, por eso no leemos todos los textos. El hijo se va, pide la herencia, se va, la pierde, hace de todo, se pierde en el mundo, y cuando viene de camino va pensando en las palabras que le va a decir a su papá. Padre, perdóname, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Ese era el discurso que él ya tenía preparado. Pero cuando llega, ni siquiera puede decir el discurso, porque cuando su padre lo ve de lejos, dice, a mí me gusta mucho esta traducción, hay una traducción que dice, y lo miró tiernamente, o se enterneció, hay una traducción que dice, se enterneció. Es decir, o sea, un papá que sintió amor, pero un amor tierno, o sea, un amor puro, un amor dulce, y corrió así como corrió Abraham. Vemos entonces ahí ya una figura entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento con esos textos bíblicos. Abraham que corrió porque reconoció la presencia de Dios en esas personas, y aquí el padre que también corre a recibir a su hijo, y recibiéndolo lo abraza y lo acoge y lo trata otra vez como su hijo, le regresa su dignidad, Eso hacemos nosotros cuando acogemos a la gente. Jesús, ¿qué hacía con la gente, con la mujer pecadora? Que la gente quería apedrear, se agachó, es decir, se puso en su lugar, se bajó a ella, escribe en el suelo y luego la levanta. Levanta y le dice, vete y no peques más. Esa es la labor de nosotros de acoger, que es muy diferente a convertirnos en jueces o señaladores, y a veces uno puede pecar en eso, y es fuerte. Yo me confieso también de eso, de manera personal se lo digo. A veces uno peca mucho de juzgar y dice, ¿por qué no vino tal? Ya no vino, tiene crisis, estará en crisis, estará aburrido, estará en pecado, quién sabe, ¿por qué no vino este hermano? A veces uno no se preocupa por qué no vino, sino se le da rabia, ¿cierto? A veces un hermano que no viene, que le tocaba alguna responsabilidad, a veces uno no sabe por qué no vino. Y nos quedamos con la duda porque ni siquiera le llamamos y le preguntamos, mira, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Todas esas cuestiones van pasando entonces ya de otro nivel, de la acogida al pastoreo, que es el nivel al que debemos llegar, a ser pastores, a poder pastorear a mis hermanos, a poder interesarme por ellos, orar por ellos, cuestionarlos, llamarlos, preguntarles. Eso es importante en el ministerio de la acogida y del pastoreo. Y algo también fundamental, ya hablando de la parte práctica, es organizarlo. Lógicamente, alguna persona encargada de manera general, pero deben haber, digamos que varias personas, por lo menos encargadas de un listado de las personas de la comunidad, para ir llamándolas, ¿cierto? Para ir haciéndose ese nivel de pastoreo. O si de pronto, ahorita escuchaba, si ya están elaborando pequeñas comunidades, ya es un poco más fácil porque ya la pequeña comunidad se cierra y ya sabemos que somos nosotros los de la pequeña comunidad, y entre nosotros debe haber una persona encargada de la acogida que va a nombrar a cómo vamos a hacer el pastoreo entre todos, cómo vamos a orar los unos por los otros, preguntarse por uno, ver cómo está la vida del otro y así. Y hacer esos tipos de encuentros que van a ser muy provechosos para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros de la pequeña comunidad.
para ir terminando, encontramos nosotros que la acogida dentro de la renovación carismática es un don del Espíritu Santo. Y ante esto, entonces necesitamos pedirlo. Porque si es don, es regalo, tengo que pedirlo. ¿Cierto? Y a veces hay que aceptar que, yo recuerdo, yo no sé si esto es popular acá. En Latinoamérica esto es muy famoso. Como no conozco mucho España, porque nada más conozco la parroquia acá de África, pero allá tienen mucha mala fama las secretarias de la parroquia, las secretarias del despacho, por así decirlo. Aquí, por ejemplo, en África no hay secretarias, a los padres les toca atender todo. Pero en Colombia, normalmente las parroquias tienen una secretaria del despacho, por así decirlo. Y son como el terror. A la gente no le gusta ir a la secretaria del despacho porque dicen, no, esa señora siempre está amargada, siempre dice, el padre no está, el padre está ocupado, no lo moleste. Es como la persona cerrada. Y la gente que va como a preguntar, a confesarse, no hay confesión hoy, no hay confesión. Y entonces queda la persona, no, ya no me confesé, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? Y dice Giovanna que es cierto, eso pasa. Bueno, no sé si pasa acá. Estoy hablando de, en Colombia pasa. En Colombia pasa. Miren, hay gente que no tiene el don, hay gente que no lo tiene. Y que no lo tenga no quiere decir que no lo va a tener, lo puede tener, hay que pedirlo. De pronto, por eso hay que discernir a quién se pone en el cargo, ¿cierto? Si soy una persona de pronto poco expresiva, cuesta socializar un poco, pero yo sé que la acogida me va a costar un poco más, pero soy consciente de que la tengo que hacer. Es una conciencia que tengo que generar, ¿cierto? Entonces, por eso, la acogida como don del Espíritu Santo dentro de la renovación carismática, la necesito pedir. La necesito pedir, ¿por qué? Para acoger a los hermanos que llegan al grupo de oración, para crecer también, para ir madurando mi fe, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, este carisma está presente en los grupos, y siempre debe estar este carisma presente en los grupos, porque nosotros no podemos despachar vacíos a las personas que llegan, tenemos que acogerlas, tenemos que estar atentos, tenemos que hacerlos partícipes de que hacen parte de nosotros. Y eso es muy importante porque hoy mucha gente quiere sentirse parte de algo, y a veces como las dejamos sueltas, entonces creen que tal vez no es su lugar. Entonces tenemos que dar un poco más. Hay que dar un poco más. Hay que acoger, hay que servir, hay que hablar. Y esto nos va ayudando pues en todo este camino de la acogida. Entonces, mis hermanos, pues vamos cerrando entonces ya la charla del día de hoy. Y bueno, que podamos nosotros también crecer en todo esto de la acogida y del pastoreo y profundizar en esto, ir despertando también el interés, ¿cierto? El interés de a qué ministerio quiero pertenecer, a qué ministerio me está llamando Dios, qué carisma puedo tener yo, en qué puedo ayudar yo. Incluso la acogida y pastoreo también tiene mucho de logística, de organización, mira qué vamos a hacer, qué podemos dar, y siempre vamos a necesitar ideas nuevas, porque Dios es creativo, Dios es muy creativo y el Espíritu Santo también, hace nuevas todas las cosas, ¿cierto? Y los métodos nos van a ayudar de verdad que mucho en la labor de evangelización. Entonces no sé si queda abierto en este momento, pues, alguna pregunta, algún comentario. Yo creo que el tema de la acogida es absolutamente prioritario en las comunidades de renovación y no digamos ya en las parroquias, porque hay muchas comunidades que son gélidas. En los estatutos de la renovación se habla de manera específica de eso. Se le da realce porque verdaderamente tiene mucha importancia. Decía Abraham Lincoln que si él tuviese 8 horas para talar un árbol, dedicaría al menos 4 en afilar el hacha. Bueno, pues yo creo que podemos trasladar ese pensamiento a esto. Si queremos que nuestras comunidades
crezcan en profundidad y también, porque no en número, tenemos que poner muchísimo énfasis en la acogida y en el pastoreo. Hay una realidad que seguramente tú, César, conoces mejor porque en Latinoamérica se da mucho. Aquí, en Ponferrada, que es una ciudad pequeña, pues no se da. Pero me consta que hay muchos hermanos católicos que quizás por falta de formación, quizás porque no han descubierto la riqueza de la fe católica, se van a grupos pentecostales protestantes, cuando no a sectas, precisamente porque allí encuentran un calor y una acogida que en la Iglesia Católica muchas veces no encuentran. Y eso es realmente dramático, desgarrador y creo que nos interpela muy, muy seriamente. Sí, bueno, así es. Por eso lo recalcaba en la sesión, es una necesidad totalmente prioritaria. O sea, les decía ahorita, no hay un carisma más importante que otro, pero este tiene que funcionar. O sea, si este no funciona, nos va a tocar muy duro, porque de este carisma, de la acogida y del pastoreo, se van a interesar ya por conocer más, solamente por hacerlos sentir partícipes de algo, van a empezar a asistir, van a empezar a sentirse en familia, en comunidad. Y esa es nuestra misión, ser precisamente eso, familia, comunidad, generar ese sentimiento de hermanos en Cristo. Yo quería hacer una puntualización. Realmente esto es un carisma y es un don y hay que hacerlo desde el Espíritu Santo. Y tiene que haber un ministerio encargado a esto y hacerlo desde el Espíritu Santo. Porque claro, hay una franja muy pues, estrecha, delgada o con cierto peligro a que alguna persona se sienta como, bueno, ¿para qué me preguntas tanto? ¿Para qué quieres saber tanto de mí? ¿Para qué? O sea, de alguna manera tiene que haber una delicadeza y desde luego desde el Espíritu Santo tiene que ser hecho esto, pero realmente. Y desde el amor de Dios, fundamental. Entonces la gente que tiene que estar en este ministerio tiene que estar con un nivel de oración y de entrega a Dios fuerte, fuerte. En realidad es la infantería de Dios, los que van delante o los abandonados, de alguna manera que presentan lo que es renovación y lo que se está viviendo allí. Claro, si esto, por ejemplo, en una comunidad no se vive y no hay este ministerio, ¿qué podemos presentar? ¿Qué podemos presentar? Es que ese es el problema, que a veces hay mucha frialdad, y entonces lo que estamos recibiendo es lo que vamos a dar, frialdad. Y por eso mucha gente se va. Sí. Por eso, importante estas sesiones que estamos teniendo de conocer los ministerios para que se interesen pues muchos y logremos establecer pues, los ministerios de la mano de Dios, claramente. Jesús, te damos gracias por esta enseñanza que nos ha impartido el hermano César, Señor. Gracias, Señor, pues porque nos llevas más profundo, nos llevas a otros niveles. Nos ayuda, Señor, a que entendamos, Señor, que todo se basa en tu amor, que tú eres el amor en mayúscula y que solo desde ti, Señor, podemos darnos. Así como dice la canción, amar es darlo todo y darse uno mismo. Te pedimos que en este día todo lo que aquí se ha dicho, Señor, pueda calar en nuestros corazones y que pueda fructificar y que tú desde ya vayas llamando, Señor, vayas tocando las puertas, Señor, de los hermanos a los que tú quieres, no los que queremos o lo que tengamos el anhelo, el deseo, sino los que quieres tú elegir, Señor, para este ministerio, o que ya has elegido más bien, que pongas ese fuego avivante en el corazón, que vengas a encender mucho más la llama, que nos ayude, Señor, a ver en los hermanos, a verte a ti, que nos abra, Señor, al amor, porque este es un ministerio del amor. Danos la gracia, Señor, de que todo lo que hoy hemos escuchado podamos desde ya ponerlo en práctica en casa, en nuestros trabajos, en nuestros lugares a donde
donde vayamos, Señor, que desde ya seamos acogedores, que no tengamos vergüenza, que no tengamos miedo, que empecemos a dar pasos agigantados, Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino que nos has dado tu Espíritu Santo, que nos da el valor, que nos da la fortaleza, porque somos fuertes en ti, Señor. Por eso, amado Cristo, en esta tarde tan maravillosa, en la que ya se cierra esta noche, este día, con esta enseñanza tan bonita, ayúdanos, Señor, a ser acogedores, a acoger a los hermanos, a amarles en ti, a tener la mirada tuya en nosotros, que nuestros labios hablen, pero que seas tú el que hables a través de ellos, que nuestros oídos oigan, que puedan escuchar a esa voz necesitada y que no solamente la oigan, sino que nos pongamos en movimiento, como dice el Padre Londoño, para poder ayudarle, para poder atender a sus necesidades, Señor, dentro de lo posible. Por eso en esta tarde ponemos todo en tu corazón, Inmaculado, Madre Buena, tú que acogiste a Cristo en tu vientre, en tu corazón, en tu alma y en todo tu ser, y le llevaste a todas las naciones, le llevaste a todos los discípulos, y todavía al día de hoy seguimos aquí por el amor, porque dijiste que sí. Danos esa valentía de decir que sí a lo que el Señor nos propone. En esta semana, ayúdanos a discernir los ministerios, si ya hemos elegido y todavía no estamos seguros, que tu Espíritu Santo sea el que nos ayude a identificar con claridad el ministerio en el que tú quieres asignarnos a cada uno de nosotros. Te damos gracias en esta noche, amado Señor. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Espíritu Santo. Y a ti, Virgen María, lleva todo lo que tenemos en nuestros corazones al corazón sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.